En este video te quiero hablar sobre los 6 temores principales que hacen que la gente no logre sus metas, que viva con miedo constante, preocupación, con angustia y que hagan que la razón por la cual quieran destacar en algún área de su vida automáticamente se apague, porque los miedos condicionan tu vida a estar en mediocridad y en nunca destacar en absolutamente nada. Entonces, si es la primera vez que es un video mío, mi nombre es Diego, en este canal te ayudo a convertirte en tu mejor versión, porque sin importar a lo que tú te dediques, tengas tu talento, un área en la cual tú estés trabajando, si tú no tienes disciplina, no tienes una actitud positiva, una mentalidad ganadora, nunca vas a destacar en nada. Entonces, eso es lo que te quiero compartir en este video, en cómo puedes desarrollar esa actitud de disciplina en este y en todos los videos que hago, cómo desarrollar una actitud ganadora, disciplina, buenos hábitos, un buen entorno que te haga destacar y ser el mejor en esa área en la cual tú te quieras dedicar, en ese negocio en el cual tú te quieras dedicar, porque si tú tienes buenos talentos, tú tienes buenas habilidades en eso y le sumas disciplina, vas a ser el mejor 100%. Entonces, lo primero es que entiendas por qué tememos a las cosas, porque el miedo existe en nuestro interior y básicamente el miedo es ausencia de fe. Es decir, cuando tú no crees en algo, cuando tú crees que no puedes conseguir algo, sientes algo negativo, sientes angustia, sientes miedo, sientes incertidumbre o simplemente sientes incluso hasta burla porque piensas que no eres capaz de decir, pues yo cómo voy a conseguir eso, yo no puedo conseguir eso, eso es muy difícil. Automáticamente esos dejan entrar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es la ausencia de toda fe. Es decir, que si tú no crees que puedes conseguir algo, nunca lo vas a hacer. Entonces, para de pronto hacer el video un poco más resumido, no hacerlo tan extenso, quiero hablarte de los 6 miedos principales y que tú, si tú los aplicas, van a cambiar tu vida 100%. ¿Por qué? Porque al comprender los miedos vas a saber cómo eliminarlos y de tal manera poder empezar a hacer lo contrario para que esos miedos no empiecen a invadir tu mente y en consecuencia a la hora de tú hacer un proyecto o cambiar tu vida o hacer algo, vas a darte cuenta que los resultados van a ser mucho más diferentes. Lo primero es que te voy a contar los miedos principales y cómo a mí me influyeron en mi vida cotidiana desde que empecé a emprender y cómo a ti te pueden ayudar para que tú no pases por esto o si estás pasando, cómo solucionarlo rápidamente y cómo yo puedo hacer para hacer que estos miedos no me invadan en mi vida y poderme enfocar siempre en progresar, que es lo más importante. El primero es el temor a la pobreza. ¿Y qué quiere decir esto? El temor a la pobreza básicamente dice que cuando pensamos siempre en la falta de dinero, en la ausencia de ingresos, eso es vivir con miedo a que a quedarnos pobres. Entonces, como tenemos miedo a quedarnos pobres, entonces, muchas veces no sabemos qué hacer, estamos en angustia. Por ejemplo, yo trabajé como vendedor de televisores o mucho tiempo no tenía trabajo y tenía miedo a quedarme sin dinero, sin poder proveer a mi familia, sin poder poderlos ayudar en lo que necesitaran a mis padres, poder darles lo mejor. Entonces, obviamente fue una situación complicada. Desde que empecé a emprender, duré mucho tiempo sin conseguir ni un peso, sin conseguir nada, no tenía dinero. Y obviamente era preocupante porque yo quería ser proveedor de mi familia, quería darle lo mejor a mi familia y no tenía dinero, entonces me preocupaba eso. ¿Cómo puedes solucionar esto? Lo primero es entender de que el temor a la pobreza es básicamente ausencia de dinero. Y puede sonar obvio, pero es así. Entonces, ¿cómo te puedes enfocar en conseguir más dinero? Primero, si no estás en un trabajo, el objetivo principal es tener un trabajo. Un trabajo en el que puedas crecer, en un trabajo en el que tú tengas tu ingreso seguro y a partir de ahí empezar a trabajar en tu proyecto, en un negocio, en una habilidad, en algo que tú quieras desarrollarte y tú enfocas todo tu tiempo a producir, a eliminar vicios, a eliminar esas cosas y tú con eso te vas a empezar a enfocar y con el tiempo el temor a la pobreza va a ir mermando, va a ir eliminando. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ingresos y cuando tú tienes ingresos empiezas a eliminar ese temor, que tienes algo que no puedes pagar, empieza a trabajar más, puede sonar obvio, pero empieza a intentarlo y verás como todo empieza a cambiar. El segundo, y es uno de los más importantes, es el miedo a la crítica. Y es algo que yo padecí durante mucho tiempo, la crítica, el hacer cosas diferentes y pensar qué dirán los demás, qué pensarán de mí, se burlarán, me ningunearán, me mirarán raro, me juzgarán. Entonces todas esas cosas yo pasé. Cuando empecé a emprender yo era una persona que vivía constantemente de la opinión de los demás. Y era algo que me preocupaba mucho. Yo vivía mucho la opinión de los demás y por eso nunca era feliz. Por eso no disfrutaba de la vida que tenía. Por eso es que me sentía vacío siempre. Y escapaba con alcohol, con distracciones. ¿Por qué? Porque no disfrutaba la vida. Vivía siempre de la opinión de los demás. Entonces el temor a la crítica es vivir siempre del que dirán,
de tener miedo a hacer algo diferente por temor a que piense tu pareja, tus padres, tus amigos, el vecino, sea lo que sea. La crítica es básicamente vivir de la opinión de los demás. ¿Y cómo puedes solucionar esto? Fácil. Cuando tú haces algo por complacer a los demás, tú te sientes mal y tú tienes que empezar a sentirte bien. Y cuando tú te sientes bien es cuando tú eres auténtico, eres real, eres genuino. Cuando tú eres real, genuino con los demás, seguramente a muchos no les va a gustar y tienes que entender que nunca vas a complacer a todo el mundo. Entonces, haz lo que a ti te apasione, haz lo que te haga sentir bien y que sabes que estás haciendo algo positivo. Si a alguien no le gusta, no pasa nada. Entiéndelo a esa persona, respétalo, dale a entender tu punto de vista y si esa persona no lo comprende, simplemente aléjalo de tu vida con el mayor respeto que se pueda. Pero tú tienes que enfocarte siempre en hacer lo que a ti te apasione, en ser mejor y evitar las críticas de personas que no están donde tú quieres estar. Empieza a relacionarte con personas que tienen los resultados y el estilo de vida que a ti te gustaría tener, porque así vas a empezar a eliminar el temor de tu vida, la crítica de tu vida, rodeándote de un mejor entorno. Empieza a aplicar esto y te vas a dar cuenta cómo todo va a empezar a cambiar. El tercero es el temor a la enfermedad, vivir con esa angustia de me voy a enfermar de esto, de lo otro. Obviamente son situaciones que son preocupantes, obviamente son cosas que si son muy críticas, a lo mejor tienes que ir a un médico y evaluar tu situación, pero tienes que entender que todo en esta vida tiene solución, todas las enfermedades tienen solución. Por ejemplo, te voy a contar acá una historia. Un familiar mío tuvo una enfermedad que empieza por C y que todo el mundo sabe cuál es, una enfermedad crítica en el que tienes que hacerte quimios, todo eso. Entonces tuvo esa situación y no fue fácil, no fue fácil para esa persona y a pesar de que no era, digamos, un 100% cercano mío, era prácticamente cerca. Entonces obviamente es una situación complicada, difícil, pero básicamente cómo pudo solucionar eso, cómo salió esa enfermedad, básicamente era desde sus pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mentalidad positiva, cuando tú dejas de enfocarte en la enfermedad y te enfocas en la sanación, cuando tú cambias tus pensamientos negativos de angustia por algo positivo, ahí es que vas a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque todo es mentalidad, todo es mental. Si tú tienes una mentalidad positiva, si tú vives feliz, vives agradecido, vives en un estado mental positivo, esta situación va a solucionarse. Pero si tú vives angustiado, vives preocupado, lo que hace es que la enfermedad se acelere más. Es como cuando tú le echas viento al asador, el fuego se expande más. Es lo mismo, cuando tú le echas buenas vibras, tú le echas una actitud positiva a tu vida, la enfermedad va a empezar a disminuir, va a empezar a desaparecer con el tiempo. ¿Por qué? Porque la enfermedad se propaga por la energía negativa. Pero cuando la energía es positiva, cuando te sientes bien agradecido, esa enfermedad va a empezar a mermar. Por eso la gente que es feliz, la gente que disfruta de su vida, normalmente no suele enfermarse en la mayoría de casos. Y tú mira la gente que se vive enfermando, normalmente en la mayoría de casos son personas que viven preocupadas y angustiadas. Entonces tienes que empezar a tener actitud positiva, a vivir feliz, vivir contento, vivir agradecido y te das cuenta cómo empieza a cambiar esto con el paso del tiempo. El siguiente es perder el amor de alguien. Y esto básicamente es vivir apegado a los demás. Y te lo digo yo que era una persona que vivía muy apegado a mis padres. Pero entendí que si yo quería cambiar mi vida, tenía precisamente que enfocarme en mí, en trabajar en mí, en ser el mejor. ¿Para qué? Para que a consecuencia del fruto de mi trabajo poder darle lo mejor a mi familia. Y eso es lo que yo empecé a trabajar. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a implementar en tu vida, el desapegarte de alguien y entender que la mayor muestra de amor que tú puedes hacer por alguien es primero no depender emocionalmente de esa persona y segundo, trabajar fuerte en ti, ser el mejor en lo que haces y que el fruto de este trabajo sea para esa persona que estuvo ahí apoyándote de alguna o de otra manera. Esa es la mejor manera de amor, porque el amor no es apegarte a una persona, no es depender emocionalmente de otra persona, es que esa persona te acompañe, que te apoye y tú apoyarla a ella, pero entender de que la mejor muestra que tú puedes hacer es con tus resultados. Si a ti te va bien en un proyecto, compártelo con esa persona, apóyate en esa persona cada vez que necesites un consejo, pero sabes que la respuesta y el que va a tomar acción en tu vida eres tú y que la consecuencia, los frutos de eso tienes que compartirlos con esa persona porque es una forma de agradecimiento, pero sin depender emocionalmente de esa persona, porque ahí es donde te vas a sentir feliz y ahí es donde vas a empezar a crecer. Entonces tienes que empezar a implementar eso. No te apegues emocionalmente a una persona. La persona más importante en tu vida eres tú y Dios, o la vida, en lo que tú quieras creer. Entonces,
Cuando tú entiendes eso, es cuando vas a dejar de depender emocionalmente de una persona y te enfocas en ti y te vuelves el mejor y empiezas a compartir luego tus logros con los demás. No es de la arrogancia, sino de la humildad, del agradecimiento, porque esas personas siempre estuvieron ahí apoyándote de alguna u otra manera. Entonces, recuerda siempre eso. El quinto es el temor a la vejez. Y este básicamente dice que nos tememos a ser viejos o que llegamos a un punto en el que ya nos sentimos mayores de lo que pensábamos. Y tienes que entender que es normal, es el ciclo de la vida. Todos fuimos bebés, fuimos jóvenes, somos adultos y algún día vamos a ser viejos o algún día vamos a irnos de este mundo. Es normal, es el ciclo de la vida. Entonces, ¿por qué quieres preocuparte de algo que es totalmente natural? Es natural, es normal. Entonces, enfócate en vivir tu presente, enfócate en disfrutar la vida con las cosas que tienes hoy. Si no tienes un trabajo, disfruta porque al menos estás vivo. Si no tienes el negocio millonario que te gustaría tener, disfruta porque al menos tienes un trabajo. Porque hay muchas personas que están en una situación peor de la que estás tú. Porque hoy puede que te estés quejando de la vida, pero seguramente hay alguna familia que está sufriendo porque un familiar de ellos falleció. Entonces, ¿por qué te vives quejando? ¿Por qué vives preocupado de la vejez? ¿Por qué vives preocupado de las cosas? Todo eso hace parte de la vida y tú tienes que enfocarte en tu presente, en disfrutar hoy con las herramientas que tienes hoy. Disfruta de la vida, siéntete contento y agradecido. No te saltes a las etapas. No pienses qué pasará cuando sea viejo. Enfócate hoy, porque si tú te enfocas hoy en ser el mejor hoy, te aseguro que el día que tú seas viejo vas a tener todo lo que siempre has soñado o habrás vivido todo lo que siempre quisiste vivir. No te habrás quedado con nada, no habrás llegado a viejo pensando en por qué no me atreví a hacer este proyecto, por qué no hice esto, por qué no intenté esto. No, porque si tú hoy que eres joven te enfocas en disfrutar la vida, pero no disfrutando yendo de fiestas o drogándote, disfrutando en construir un proyecto, construir un negocio, construir un estilo de vida, trabajando en tu mentalidad, en tu educación, en tu físico, construyendo esa vida que tú disfrutas, te aseguro que en el camino vas a lograr muchas cosas y cuando llegue ese momento de la vejez vas a haber vivido una vida espectacular, una vida increíble y te vas a sentir en un estado de plenitud y nunca vas a ver la vejez como algo de qué preocuparte, sino una consecuencia de tantos años que tú trabajaste y te sintiste feliz en tu propósito y en tus metas. El último paso es el temor a la muerte, que básicamente es parecido a la vejez, y es entender que hace parte de la vida. Habrá algún día en el que no estemos más aquí y es lo normal, es lo que va a pasar en todos nosotros, porque es el ciclo de la vida. Entonces entender también de que cuando tú te enfocas en tu presente, disfruta la vida, en ser mejor, en estar presente en todo lo que hagas, cómo piensas, cómo tratas a la gente, en tus comportamientos, en tu trabajo, en tu estilo de vida. Cuando tú te enfocas en todo eso, no tienes que preocuparte de algo que es natural, que hace parte de la vida. Cuando tú haces las cosas bien, no va a pasar cosas malas. Cuando tú te enfocas en crecer, no pasan cosas malas. Habrán retos que afrontar, seguramente, pero los retos son los que te van a dar esa posibilidad de crecer. Es decir, si tú estás enfocado en que siempre te vaya bien, en disfrutar el presente y pasa algo que no esperabas, seguramente eso te va a fortalecer para que ese propósito que tú querías se logre. Entonces el temor a la muerte no tienes que preocuparte por eso, porque son cosas que van a pasar, porque es hace parte de la vida. Entonces no te enfoques en eso porque vas a vivir angustiado y vas a vivir amargado y vas a vivir con miedo siempre. Enfócate en disfrutar la vida y disfrutar el presente porque ahí todo va a cambiar. Así que no siendo más, espero te ha gustado este video, espero hayas entendido estos 6 temores que la mayoría de la gente vive y que tú con solamente enfocarte en disfrutar la vida, en tener un estilo de vida al cual tú te sientas orgulloso, vas a eliminar esos miedos. Y cuando tú te acerques a un propósito, a Dios, a lo que tú quieras creer, a la vida, cuando tú te desprendes de todos esos placeres mundanos, de la gratificación instantánea, de las rumbas, del alcohol, de drogas, de todas esas cosas, ahí es que vas a empezar a crecer. Ahí es que vas a tener un estilo de vida feliz, agradecido. Ahí es que tu vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque tu inversión más importante va a ser tú mismo. Entonces ahí es donde tú vas a empezar a cambiar. El miedo es la ausencia de la fe. Tienes que tener fe en ti, en Dios, en lo que tú hagas, en tu propósito. Y todos los miedos se van a dejar. Porque detrás del miedo está el crecimiento, detrás del miedo está el progreso, detrás del miedo está el éxito de todas las personas. Pero tienes que enfrentar tus miedos. El miedo nunca se te va a quitar. Pero el miedo se supera cuando tú enfrentas ese miedo y te vas a dar cuenta que cuando tú enfrentas ese miedo, después ya no vas a tener miedo, porque el miedo era un bloqueo mental que te cohibía de lograr algo mejor, de conseguir algo mejor. Detrás del miedo están los mayores logros de tu vida, recuerda siempre eso.
En la descripción de este video te dejo mi perfil de Instagram, ahí comparto mi proceso, cómo trabajo mi mentalidad, mis hábitos, mi disciplina, mi físico, cómo trabajo siempre en ser mejor, porque ese proceso nunca termina. No soy el mejor ni pretendo ser el mejor, pero siempre comparto mis pensamientos, cómo lo que yo he hecho, mis hábitos, la lectura, mi proyecto me ha permitido progresar en muchas áreas. Y eso es lo que yo te comparto en mi Instagram. Y si quieres ir más allá, puedes contarme tu situación y veré si te puedo ayudar a que tú también cambies tu vida en tu disciplina, en tus hábitos, dejar la procrastinación, etcétera. Y te compartiré una guía gratuita para que tú la empieces a implementar y tu vida empezará a cambiar a partir de este momento. No sé más, pero te ha gustado este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.